Si alguna de estas intersecciones es vacía, es decir, si ocurriera que el hecho, por ejemplo, es este, pero la regla dice esto y la intersección es vacía, ¿vale? El nivel de ajuste este saldría cero, ¿vale? Porque el hecho y la cláusula de la regla tienen una intersección no vacía que te da una función de distribución de posibilidad de todo ceros. Y el supremo de todo ceros es cero, ¿vale? Entonces, si alguno de estos niveles de ajuste, si alguno de ellos es cero, automáticamente el nivel de ajuste de la regla es cero, porque es el mínimo de los niveles de ajuste, ¿vale? Y eso significa que esa regla no interviene en el resultado. Porque como luego vamos a tener que hacer el máximo de los resultados, tenemos que unir esos C' que hemos obtenido de cada regla, pues al hacer la unión con el máximo, si alguna de ellas es cero, no influye en el resultado, ¿vale? Luego, solamente aquellas reglas con un nivel de ajuste mayor que cero va a influir en el resultado final. Yo esto una vez lo pregunté en un examen, por ejemplo, ¿vale? Le daba los niveles de ajuste de unas reglas y decía cuáles de estas reglas influyen en el resultado. Bueno, pues hay que coger las reglas que tienen un nivel de ajuste mayor que cero, ya está. Porque las que tienen un nivel de ajuste cero no influían en el resultado, porque como luego tenemos que hacer un máximo, el máximo con cero no influye, ¿vale? Bueno, pues entonces luego, ¿qué hay que hacer? Luego lo que hay que hacer es calcular la distribución del consecuente. Es decir, nos cogemos el consecuente de la regla, que puede ser este. Si la regla dice esto, pues lo que dice es calcula el mínimo entre el nivel de ajuste y el consecuente. Si este es el nivel de ajuste, el mínimo entre el nivel de ajuste y el consecuente es lo que hay por debajo. Coge el rotulador rojo. Lo que hay es lo que hay debajo. ¿Vale? Que sería esta zona de ahí. Es como un trapecio, pero que está cortado en el nivel de ajuste. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos el C' que dice la regla ahí. Y eso lo hacemos para todas las reglas. Pero podemos ser un poco más inteligentes y podemos decir, no, vamos a hacerlo para todas las reglas que tengan nivel de ajuste mayor que cero. Luego lo que vamos a hacer en los ejercicios es primero ver qué reglas tendrán un nivel de ajuste mayor que cero. Las reglas que tengan un nivel de ajuste mayor que cero, le calculo los consecuentes, los C sub i'. Y luego en el siguiente paso lo que hay que hacer es unir todos esos consecuentes de las reglas que tenían el nivel de ajuste mayor que cero. Y así nos ahorramos cálculos, ¿vale? Entonces, nosotros en los ejercicios a estos tres pasos le voy a añadir un paso cero en donde voy a calcular cuáles son las reglas que influyen en el resultado para descartar las reglas que tengan un nivel de ajuste de cero, porque esas reglas no influyen en el resultado. Las que tengan un mayor que cero me va a dar un C'. Con este C' le hago la unión de los C' y me sale el C' final. Ese C' final, que era este de aquí, que es el que vamos a tener que desborrocificar mediante el método de la sigma cuenta para calcular un valor cualitativo o mediante el centro de gravedad para calcular un número. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga, pues entonces esto es la teoría resumida que vimos el martes. ¿Vale? Venga, pues vamos entonces al ejercicio. En el ejercicio es un ejercicio que es muy completo porque viene descrito toda la base de conocimiento entera, casi es un ejercicio resuelto de construcción de bases de conocimiento, ¿vale? Entonces es justamente el ejercicio del termostato, que llevamos estas semanas hablando de él. Lo voy a compartir. Ejercicio del termostato, ¿vale? A ver. Este, ¿vale? Bueno, pues vamos a irlo leyendo para que veáis de dónde vamos sacando pistas de lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y lo que dice es que para controlar el sistema de calefacción de una vivienda se desea formular un modelo de control FASI. Luego ya sabemos que la inferencia que tenemos que utilizar es una inferencia FASI, ¿vale? Modelo de control FASI. Luego utilizamos la inferencia en controladores borrosos que hemos visto en la teoría, ¿vale? De forma que en cada momento se determine cuál debe ser la temperatura del agua. ¿Cuál debe ser la temperatura del agua? Luego ya me están diciendo los consecuentes de las reglas. Ya sé que la variable sobre la que tengo que actuar es la temperatura del agua. Luego ya sé el consecuente de las reglas.
con el fin de mantener el ambiente a la temperatura deseada, ¿vale? Sigo, el sistema de calefacción consta de los siguientes componentes. Un termostato electrónico, que es donde vamos a implementar nuestro sistema de control FASI, ¿vale? Y además dice para controlar la temperatura otra vez. No, perdón, este no. El termostato posee un reloj y un programador que permite al usuario establecer diferentes temperaturas a lo largo del día. La caldera, que calienta el agua que circula por los radiadores bajo mandato del termostato, y los radiadores distribuidos por la vivienda. Y tenemos unos sensores de temperatura, que normalmente ese sensor de temperatura también va dentro del termostato, ¿vale? Aunque podemos poner, hay termostatos a los que se les puede conectar sensores de temperatura y hay termostatos que ellos mismos ya incorporan un sensor de temperatura. Necesitamos saber la temperatura que hay fuera para saber si tenemos que dar más calor o menos, ¿vale? Entonces, el controlador difuso otra vez tiene que actuar sobre la variable de temperatura del agua. Aquí está, nos están dando que la variable del consecuente de las reglas es la temperatura del agua que circula por los radiadores, ¿vale? Esta variable viene determinada en función de, joder, si es en función de, me están dando las variables del antecedente de las reglas, ¿vale? Y las variables del antecedente de las reglas dice diferencia entre la temperatura actual y la temperatura definida por el usuario en el termostato, DT. Luego, esta diferencia puede tomar valores positivos y negativos. Y hay que saber lo que significa positivo y negativo, ¿vale? Negativo significa que estoy por debajo de la deseada. Vamos a leer. Es la diferencia entre temperatura ambiente actual, vamos a suponer que hay 19, y la temperatura definida por el usuario, que yo he programado 20. 19 menos 20 es menos 1. Significa que estoy 1 grado por debajo de la temperatura deseada. Tengo frío, ¿vale? Luego, DT negativo es que estamos por debajo de la deseada. DT positivo significa que estamos por encima de la deseada, ¿vale? Luego tenemos la variación de la diferencia de temperaturas, otra variable de los antecedentes, que dice si la temperatura está subiendo o está bajando o está estable. Es la variación, es una velocidad de temperatura, ¿vale? Habrá que ver qué significa las velocidades negativas si es que la temperatura baja o sube, y las velocidades positivas si es que la temperatura baja o sube. Y tenemos la hora, esta tomada del reloj. Luego tenemos 3 variables en el antecedente y una variable que es la temperatura del agua en el consecuente, ¿vale? Vale, pues ahora nos describen estas 4 variables, ¿vale? Y para cada una de esas variables, recordad que es lo que se define en la base de conocimiento. Se define el significado, unidades de medida, dominio de valor numérico, dominio de valores cualitativos, y para cada valor cualitativo, es un conjunto borroso, tenemos que definir su función de distribución de posibilidad, ¿vale? Temperatura del agua, pues se mide en grados centígrados, puede valer entre 0 y 100, cuidado que el 0 y el 100 no intervienen porque los radiadores explotan, esto ya lo vimos, y tenemos 4 valores cualitativos, que son frío, templado, caliente y muy caliente, ¿vale? Además nos dan las funciones de distribución de posibilidad de cada uno de esos conjuntos borrosos, lo que significa frío, templado, caliente y muy caliente entre 0 y 100, pero el 0 y el 100 no existen, ¿vale? Fijaros que cumple con todas las normas que habíamos dicho. El frío tiene valores más pequeños que templado, templado más pequeño que caliente y caliente más pequeño que muy caliente, ¿vale? Los conjuntos adyacentes tienen intersección no vacía y no existe ningún valor que no pertenezca a nadie, aunque sea parcialmente. Luego, podemos estar más o menos de acuerdo, podríamos haber hecho las distribuciones diferentes, yo ahí he puesto ahí 2 triángulos para templado y caliente, podría haber usado trapecios, pero eso es correcto desde un punto de vista formal. Otra cosa es que a lo mejor cuando esto lo ponga a funcionar no funcione bien y tenga que hacer cambios. Pero la realidad de momento no la conozco, ¿vale? Entonces, lo único que puedo valorar es si eso formalmente es correcto, y formalmente es correcto, ¿vale? Vale, vamos con la diferencia de temperaturas. Dice diferencia de temperaturas entre la que hay en el ambiente y la definida por el usuario en el termostato, ¿vale? Su dominio de valores dice que es entre menos 50 y 50, intervalo cerrado, y se mide en grados centígrados. Ahora falta saber, o aquí yo lo pongo muy claro,
qué significa los valores negativos y positivos, ¿vale? Pero bueno, aquí lo dice que tenemos posibles valores por debajo exacto y por encima. Fijaros que son 3 valores borrosos, porque cuando dice exacto, estoy representando un valor borroso, estoy representando un conjunto borroso exacto, ¿vale? Dice, dice, los valores negativos indican que la temperatura ambiente está por debajo de la deseada. O sea, está clarísimo. Y los valores positivos, que la temperatura ambiente está por encima de la deseada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí están definidas las funciones de distribución de posibilidad. ¿Vale? Por debajo valores negativos, por encima valores positivos y el exacto, que representa el 0, pero no es el 0, ¿vale? Pues tiene su centro de gravedad en el 0 y lo he representado mediante un trapecio. Pues yo le hubiera puesto un triángulo, perfecto también, pero entonces le pones el vértice en el 0. Pues yo al por debajo le hubiera hecho que llegara hasta el 0. Pues también, o sea, si alguien quiere que el por debajo definirlo así, pues tampoco pasa nada. Uno puede definir el por debajo que llegue hasta el 0 y el por encima que también, que llegue hasta el 0, por ejemplo. Pues también está bien, ¿vale? Yo qué sé, pues alguien dice, pues yo el por debajo le arranco en -2. Así, yo voy a hacer este por debajo. Digo, pues eso está mal. Si el por debajo arranca en -2, está mal. ¿Por qué? Porque entonces el -2 no pertenece a nadie. El -2 no pertenece a exacto, tiene posibilidad 0. Y lo que acabas de hacer es que el -2 tampoco pertenece a por debajo porque tiene posibilidad 0. Luego el -2 quedaría fuera. No pertenece a ningún conjunto. Y eso está mal, ¿vale? Entonces, cuidado. Se puede hacer lo que uno quiera, pero dentro de unas normas. También hay que saber que el por debajo son valores negativos, no positivos. Está explicado en el enunciado. Luego, el que ponga el por debajo a la derecha y el por encima a la izquierda está mal. ¿Vale? Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta esas cosas. Siguiente, variación de la diferencia de temperaturas. Esto es una velocidad. Es si la temperatura aumenta o disminuye y a qué ritmo, ¿no? Pues es una velocidad. Entonces, lo que dice es que la variación de la diferencia de temperaturas es entre -5 y 5 grados por minuto. ¿Vale? Y esa velocidad pues tiene 3 posibles valores también. Negativo, está claro, valores negativos. Positivo para los valores positivos y 0. Pero ese 0 también es borroso. ¿Vale? Porque se nos define aquí las funciones de distribución de posibilidad para esos conjuntos borrosos. ¿Vale? Entonces veis cómo los negativos, el negativo está en los negativos, el positivo está en los positivos y el z aquí pues lo representa con un triángulo con su vértice en el 0 porque representa el 0. ¿Vale? Que pues yo hubiera puesto otro trapecio, fenomenal. Pues otro trapecio, da igual. Fijaros también aquí cómo, por ejemplo, en estos puntos, perdón, un momento, me ha llegado, no he puesto el teléfono en silencio, se me ha olvidado. Fijaros aquí como, por ejemplo, en estos puntos, ocurre en más sitios, pero sí quiero llamar la atención de esos puntos en donde las sumas de las posibilidades es mayor que 1. ¿Vale? Ahí la suma, en el punto de la izquierda, en este de aquí, la suma de posibilidad de z y n es mayor que 1. Porque no trabajamos con probabilidades, trabajamos con posibilidades. De hecho, la suma de las posibilidades de dos funciones de distribución puede valer entre 0 y 2. Valdrá 0 si las dos son 0, valdrá 2 si las dos son 1, y los valores intermedios que se resultan de la suma de las posibilidades, ¿vale? Porque aquí no trabajamos con probabilidades, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente esto es al margen, que os deis cuenta que las sumas de las posibilidades de dos distribuciones serán entre 0 y 2. Si son 3, entre 0 y 3, si son n, entre 0 y n, ¿vale? Y si es una, entre 0 y 1. Eso ya lo sabéis, ¿vale? Un momento. Vale. Siguiente, la hora actual. La hora ya la conocéis, hemos hecho un ejercicio, ¿no? Los posibles valores mañana, tarde, noche y madrugada y su intervalo de valores entre 0 y 24 con el 24 abierto. Estos ya los conocéis, ¿vale? Y aquí están dibujados, ¿vale? En donde simplemente tener en cuenta cómo la noche no acaba en el 24, sino que continúa por la parte de la izquierda y llega hasta las 2 de la mañana, ¿vale? Este ejercicio ya le trabajamos la semana pasada. Vale, pues ya tenemos descritas las variables. ¿Qué le falta a esta base de conocimiento? Le falta la base de reglas, ¿vale?
La base de reglas en donde la parte izquierda, los antecedentes representan posibles situaciones y los consecuentes representan las acciones a tomar en cada una de esas situaciones. ¿Vale? También podríais hacer vosotros las reglas, digo, inventaros una base de reglas para manejar el termostato. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo, que además en uno de los apartados del ejercicio se dice que esta base de reglas es incompleta y que hay que completarla. O sea que también es un ejercicio para que vosotros hagáis reglas. ¿Vale? Vamos a ver qué significan estas, porque son reglas, iba a decir lógicas, pero parece una redundancia, ¿no? Son reglas razonables, también es redundante. Son reglas que están de acuerdo con la realidad. ¿Vale? La primera dice que si por la mañana, entonces agua fría. O sea, lo que dice la primera es que por la mañana yo estoy ventilando la casa y no quiero que se encienda la calefacción. La temperatura del agua es fría. Recordad que las cláusulas de los antecedentes se unen mediante conjunciones, ¿vale? Son conjunciones. Pues ahí lo que dice es que si la temperatura del agua, perdón, que si la hora es igual a mañana, entonces ponga el agua fría, es decir, no encienda la calefacción. Estoy ventilando, da igual la temperatura que haya. Parece razonable, ¿vale? El que no quiera ese comportamiento, pues entonces no pone esa regla, ¿vale? La segunda, ¿qué es lo que dice? Dice que si estamos por encima de la temperatura deseada, es decir, que hace calor, que la tendencia es estable y es por la noche, pues temperatura del agua fría. ¿Por qué? Porque tenemos más calor del deseado. Parece razonable, ¿vale? Tenemos más calor del deseado. Estamos por encima de la temperatura que hayamos programado para la noche. La siguiente regla, la tercera, dice que si estamos en la temperatura deseada. Si estamos en la temperatura deseada, es decir, que la diferencia es exacta, más o menos. Recordad que es un valor borroso, más o menos. Estamos en la temperatura que queremos. De hecho, la precisión de los termostatos suele ser de medio grado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si hay una variación de 2-3 décimas, la calefacción no se va a encender. ¿Vale? Ese es el exacto borroso que quiero representar. Lo que pasa es que yo creo que he hecho un exacto muy ancho. ¿Vale? Mi exacto va entre -2 y +2. Es un exacto demasiado ancho. Pero bueno, para no dibujar con tanta finura, pues se dibuja ese exacto tan ancho. Aquí lo que estoy diciendo es que tenemos una variación de un grado y a lo mejor el termostato no da ninguna orden, ¿no? O sea, que es una variación muy ancha, pero bueno, si trabajáramos con décimas, podríamos decir que el exacto está entre -0,5 y +0,5 para darle más precisión al termostato. Luego, fijaros cómo podemos regular la precisión del dispositivo, ¿vale? Bueno, pues entonces lo que dice es que si tengo la temperatura deseada, pero la tendencia es positiva, es decir, que cada vez hace más calor, ¿vale? Si cada vez hace más calor y por la noche, por eso digo que agua fría. Paro la calefacción. ¿Por qué para la calefacción? Pues porque sí, es verdad que estamos a la temperatura deseada, pero cada vez está haciendo más calor. ¿Qué significa esto? Seguramente los radiadores están calientes y todavía están irradiando calor. Entonces, fijaros que la temperatura tiene una inercia, ¿vale? Es un sistema termodinámico que tiene inercia. Entonces, no podemos parar la temperatura cuando queramos, no podemos frenar esa temperatura. Entonces, bueno, la caldera se ha puesto en marcha, calenta el radiador, hemos llegado a la temperatura que deseamos, pero la tendencia es positiva porque los radiadores todavía están calientes. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paro la caldera. La caldera no enfría agua, simplemente si le digo que quiero el agua a 20 grados y está a 60, pues lo que hace la caldera es que se apaga. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que los radiadores están calientes y entonces la tendencia de la temperatura es a seguir subiendo. ¿Vale? Entonces la orden es agua fría, pero lo cierto es que ahora el agua está caliente. ¿Vale? Y luego ya pasamos a la regla número 4, que es lo siguiente que va a pasar. ¿Qué va a pasar si tenemos los radiadores calientes y estamos a la temperatura deseada? Pues lo que va a pasar es que dentro de un rato vamos a tener calor. ¿Vale? Que es lo que le pasa a este. La regla número 4 dice que si estamos por encima de la deseada, es decir, ahora tenemos calor. Pero la tendencia es negativa, es decir, que cada vez hace más frío. ¿Qué puede significar esto? Que los radiadores ya se han enfriado. ¿Vale? Es decir, que la temperatura se ha ido subiendo, ha ido subiendo, ha ido subiendo. Cuando hemos llegado a la temperatura exacta, le hemos dicho a la caldera, párate, pero los radiadores estaban calientes. Claro, párate significa fenomenal. Yo no caliento más agua, pero los radiadores están calientes. La temperatura va subiendo hasta que se enfrían los radiadores. Llegamos a una situación de calor
pero con los radiadores fríos. ¿Qué pasa? Que si hace fuera, hace mucho frío, se escapa ese calor y la tendencia es negativa. ¿Qué es lo que digo? He puesto el agua templada. Alguien puede decir, hombre, pero si tienes calor, ¿cómo pones el agua templada? Yo la pondría fría. Bueno, tienes razón. Podéis poner fría. ¿Por qué la he puesto yo templada? Porque quiero adelantarme a lo que va a pasar en el futuro. Lo que quiero hacer es, si los radiadores están fríos, y por eso esa tendencia negativa, ¿vale? Y espero a estar a una temperatura por debajo, calentar los radiadores me va a llevar media hora y voy a acabar teniendo mucho frío. Entonces, ¿por qué no ir calentando un poco el agua de esos radiadores? ¿Vale? ¿Por qué no ir calentando un poco el agua de esos radiadores para que no descienda la temperatura por debajo de exacto? ¿Vale? Entonces, bueno, como veis, hay varias interpretaciones, varias posibilidades, varias soluciones, ¿vale? Pero, perdón, me estáis oyendo, ¿no? Los veo muy callados hoy. ¿Se me oye? Ah, sí, sí, vale, vale, vale. Vale, vale, que os veo. Voy a cambiarme de cascos, porque se me están acabando las pilas. A ver cómo está esto de pilas. Sí, vale. Tengo, vale, el derecho al 100%. Me he quitado un casco. Perdonad que os pregunte otra vez, ¿vale? Pero para estar seguros. Me seguís oyendo, ¿no? Es que me he cambiado de cascos porque se me habían acabado las pilas. Sí, venga, vale, vale, genial, gracias. Es que se me estaban acabando las pilas de los anteriores y ahora he cambiado. Y no vaya a ser que en el cambio haya perdido la conexión. Voy a beber agua. Vale. Pues entonces tenemos un por encima que significa tengo calor, la tendencia es negativa y yo he decidido poner el agua templada para que frenar esa tendencia negativa, ¿vale? El que decida poner agua fría porque estamos por encima, pues está fenomenal también, ¿vale? Pero bueno, yo he tomado esa decisión. Hay muchas soluciones válidas, luego veremos en el ejercicio lo que... Hombre, una cosa que está mal es, por ejemplo, yo qué sé, decir que estoy por encima, tengo calor, la tendencia es positiva, cada vez hace más calor y voy yo y digo que agua muy caliente. Hombre, pues eso está mal. Es decir, las situaciones extremas están mal, pero vamos, entre agua fría y agua templada, pues cualquiera de las dos cosas puede estar bien, ¿vale? Vale, pues entonces ya tenemos la base de conocimiento construida. Tenemos la base de conocimiento, ¿vale? Y entonces ahora lo que me preguntan es, ya tenemos esta base de conocimiento, tenemos el motor de inferencia que lo hemos programado, ¿vale? O nos lo hemos bajado de internet, que está programado, y instalo el termostato de una casa. Y al instalar el termostato en esa casa, pues se produce esta situación. Y dice, el hecho. Es decir, tengo la base de reglas y ahora viene el hecho. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es lo siguiente. Dice que es por la mañana. O sea, que la hora es por la mañana, dice aquí. Sabiendo que es por la mañana. Que la diferencia de temperaturas es +2, valor nítido. Es decir, me están diciendo dt. Uy, no hace falta que ponga dt, porque estoy en la misma columna, ¿vale? Me están diciendo que exactamente +2. Y que exactamente +2. Y que la variación de la diferencia de temperaturas es exactamente -2,5. Ese es el hecho. Y ante esta situación, perdón que voy a estornudar, a ver si me viene, cómo me pica la nariz. Vale, nada, no quiere. Bueno, pues ante esta situación que se da, la pregunta es aplicar el modelo de razonamiento, aplicar el modelo de inferencia en controladores para obtener el valor numérico de TA. Me están pidiendo, como yo voy a obtener una función de distribución de posibilidad de TA, como el resultado de este ejercicio va a ser mu sub una cosa rara de TA, ¿vale? Es decir, me va a salir, bueno, ya os lo adelanto si queréis, no me importa, lo que va a salir es esta distribución de posibilidades que os enseñé antes, ¿vale? Va a salir una cosa así, ¿vale? Este es el 1, este es el 0,5. Como este va a ser el resultado, así, 0,5 aquí, este es el resultado que voy a obtener. Pesado, a ver,
Este es el resultado que voy a obtener, ¿vale? Esto va a ser la función de distribución de posibilidad, resultado del proceso de inferencia, ¿vale? Lo que me dicen es, interpreta ese resultado con un valor numérico. Es decir, calcula el valor numérico de TA. Interpreta eso como un valor numérico. Por tanto, tendré que aplicar el cálculo del centro de gravedad. Si me dijeran, calcula el valor cualitativo de TA para mostrar en el display del termostato, entonces tendría que calcular la sigma cuenta con los valores de temperatura del agua conocidos, con frío, con templado, con caliente y con muy caliente, ver a quién se parece más y decir el resultado, si hacéis la sigma cuenta, que también está resuelto, luego os lo enseño, el resultado es que va a salir que el agua es fría, ¿vale? Es decir, que esa función de distribución de posibilidad B' maximiza la función de semejanza en base a la sigma cuenta y dice que el agua es fría. Entonces, si tuviera que hacer eso, esto lo he hecho yo porque quiero, para que tengáis otro ejemplo, ¿vale? Pero no lo dice en el enunciado. El enunciado dice calcula el valor numérico, pero si nos dijeran calcula la etiqueta lingüística que hay que mostrar en el display del termostato, pues haríamos las sigmas cuentas, compararíamos y aquel que haga la comparación mayor, pues decimos que en este caso el resultado va a ser que el agua es fría, ¿vale? Muy bien. ¿Esa función de dónde ha salido? No, esa función es que yo me sé el ejercicio de memoria y es el resultado que nos va a salir, pero tenemos que calcularlo, ¿vale? Donis, esta función de aquí es el resultado. ¿Y de dónde ha salido? No ha salido en ningún sitio. Es que yo sé que ese va a ser el resultado, que yo me lo sé, ¿vale? Que vengo del futuro y sé que ese es el resultado. Pero ahora vamos a calcularlo. Venga. Muy bien. En cualquier momento podéis utilizar el micrófono para preguntar. Vale, genial. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues acordaros del paso cero, ¿vale? El paso cero era, vamos a ver cuáles son las reglas que se disparan. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser qué reglas tienen un nivel de ajuste mayor que 0 con ese hecho. Y una vez que hayamos calculado las reglas que tienen nivel de ajuste mayor que 0, entonces hacemos los pasos de inferencia, pero solo para las reglas que tienen nivel de ajuste mayor que 0. ¿Vale? Y así nos ahorramos un montón de cálculos, sobre todo para bases de conocimiento grandes, para estas que son 4 o 5 reglas no, pero en bases de conocimiento grandes, pues sí. ¿Vale? Bueno, pues resulta que una regla se dispara cuando la intersección de sus cláusulas con las cláusulas del hecho son no vacías para todas las cláusulas porque las cláusulas están unidas mediante conjunciones, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es coger estos valores del hecho y ver con quién tiene intersección no vacía. Por ejemplo, empezamos con dt. Dice dt es más 2, así que lo voy a representar. dt aquí es más 2, luego es este punto. Esto es dt más 2. ¿Ok? Y entonces yo lo que me tengo que preguntar es, ¿con quién tiene intersección no vacía dt? ¿Con quién tiene intersección no vacía dt? Más 2. Ese más 2, o dicho de otra forma, ese más 2, ¿con quién interseca? Podéis utilizar el chat. ¿Cuántos somos ya? ¿Hemos llegado a 80 o qué? El martes nos quedamos en 78, que lo sepáis. A ver. No, estamos en 70. Vaya. dt más 2 solo tiene intersección con por encima. ¿Vale? dt más 2 solo tiene intersección con por encima porque en más 2 exacto es 0 y en más 2 por debajo es 0. Luego, este dt más 2 solo tiene intersección con por encima. ¿Eso qué significa? Significa que si una regla tiene por debajo o exacto para la variable dt, ¿vale? Si una regla tiene por debajo o exacto para la variable dt, yo ya sé que esa regla no va a influir en el resultado. Porque cuando haga la intersección de más 2 con por debajo o con exacto,
me va a salir una función de todo ceros y el supremo de la función de todo ceros es 0, por tanto el nivel de ajuste es 0. ¿Vale? Por tanto, vamos a buscar reglas que tengan en su antecedente por debajo o exacto, porque esa regla ya sé que no se dispara. La regla número 1 dice que le da igual. La regla número 2 dice por encima. Fijaros que por encima con más 2, la intersección es más 2 y el supremo es 1, luego está correcto. Otro por encima, pero esta dice exacto. La regla número 3, cuando yo vaya a hacer el proceso de inferencia, voy a tener que calcular la intersección de exacto y más 2, y la intersección de exacto y más 2 es una función todo ceros. ¿Vale? Y el supremo de todo ceros es 0. Luego el nivel de ajuste para la cláusula 1 en la regla 2 va a ser 0. Por tanto, esa regla ya no se va a disparar. Ya no va a influir en el resultado. ¿De acuerdo? Voy a quitar esto. Por tanto, ya sé que la regla número 2, no tengo que hacer más cálculo, la regla número 2 no va a influir. La regla número 3 no va a influir. Luego, la regla número 3, fuera. No la vamos a utilizar en el proceso de inferencia con controladores. Bien, vamos a estudiar el segundo hecho. El segundo hecho dice que la variación de dt, estoy aquí, es menos 2,5. Así que lo represento. Menos 2,5, que está aquí. ¿Vale? La variación de dt es menos 2,5. Y entonces lo que me tengo que preguntar es, ese menos 2,5, ¿con quién tiene intersección? Fijaros que no tiene intersección con positivo, está clarísimo. No tiene intersección con z, porque z en menos 2,5 tiene posibilidad 0. Solo tiene intersección con negativo. Luego, una regla que no tenga negativo, es decir, o dicho en positivo, una regla que tenga z o positivo en esa variable, ya sé que esa regla no se dispara, que no interviene. Entonces, a la primera dice que le da igual. La segunda dice z. Coño, la segunda dice z. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo calcule la intersección de z con menos 2,5, lo que me sale es una función de todos ceros. Y el supremo de la intersección será 0, con lo cual el nivel de ajuste de la regla 2 va a ser 0, ya lo sé. ¿Vale? Entonces la regla número 2 sé que no va a influir en el resultado. La elimino. No tengo que trabajar con ella. Luego fijaros que de momento una base de reglas de 4 ya se me ha quedado una base de reglas de 2. Es más sencillo. ¿Vale? Muy bien. Vamos con mañana, que es el tercer hecho. Es por la mañana. Pues tenemos que ver con quién interseca mañana. ¿Con quién tiene intersección no vacía mañana? O, si queréis, ¿con quién? No, sí, ¿con quién tiene intersección no vacía o con quién tiene intersección vacía? Me da igual. Es decir, mañana tiene intersección no vacía con madrugada. La intersección de mañana y madrugada es este triangulito. ¿Vale? Mañana tiene intersección no vacía con tarde, que es ese triangulito. Y muy importante también, mañana tiene intersección con mañana, es decir, interseca con ella misma, porque la intersección de dos conjuntos iguales es el mismo conjunto. Es decir, la intersección de mañana con mañana es mañana. Luego también tiene intersección con mañana. Entonces, pregunto de otra manera. ¿Con quién no interseca? Solamente con noche. Luego, si en alguna regla parece que la hora es noche, esa regla ya sé que no interviene. La regla número 1 dice mañana, así que se queda. Porque cuando haga la intersección de mañana con mañana, me va a salir mañana. Y el supremo de mañana es 1. Nivel de ajuste, 1. Perfecto. La regla número 4 dice tarde. Pues la regla 4 se queda. Porque la intersección de mañana con tarde es ese triangulito. Y el supremo del triángulo, de mañana con tarde, este supremo es 0,5. Luego nivel de ajuste va a ser 0,5 de esa cláusula. Luego la regla 4 se queda. No simplifico más. Ya he terminado con las 3 cláusulas
La cláusula número 1 eliminó R3, la cláusula número 2 eliminó R2 y la cláusula número 3 no elimina a nadie. Bueno, todas las reglas cumplen con el hecho que se nos da. ¿Vale? Bueno, pues este es el paso 0. Ya sabemos que solo hay que trabajar con las reglas 1 y 4. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es una información muy valiosa porque ahora vamos a trabajar con la teoría, vamos a hacer los pasos de inferencia. Voy a limpiar las transparencias y os voy a mostrar el escritorio entero para que veáis a la vez el ejercicio y las transparencias, para que veáis que vamos siguiendo los pasos. Voy a mostraros el escritorio entero para que veáis las dos cosas, aunque sea un poquito más pequeño, pero que el escritorio este. Que se vea más pequeño, pero por lo menos que se vean las dos cosas rápidamente. Ahí, ¿vale? Entonces voy a borrar esto de aquí para ir haciendo hincapié sobre el ejemplo. Bueno, así, 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 esto fuera, y esto también fuera, y se queda así, vale. Así mismo, vale. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos, recuerdo, solo hay dos reglas, la regla 1 y la regla 4, ¿vale? Y dice que para cada regla, pues vamos con la regla 1, tenemos que calcular el nivel de ajuste de la regla. El nivel de ajuste de la regla, ¿cómo se calcula? Pues como el nivel de ajuste de las cláusulas, ¿vale? Fijaros que la regla 1 solo tiene una cláusula. La teoría habla de 2, pero que lo podemos generalizar a n, ¿vale? ¿Y cómo se calcula el nivel de ajuste de una cláusula? Pues lo que dice es, haz la intersección entre el hecho y la regla. El hecho dice mañana, perdón, la regla dice mañana, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar solo para que se vea esto un poco mejor. Ya sabemos que la 2 y la 3 no, ¿vale? Entonces la regla dice mañana y el hecho dice mañana. ¿Qué nos dice la teoría que tenemos que hacer? Nos dice que hagamos la intersección entre el hecho, A', y lo que dice la regla, A sub I. ¿Vale? ¿Cuál es la intersección de mañana con mañana? La intersección de mañana con mañana es mañana. Está claro, ¿no? ¿Vale? Intersección de mañana con mañana es mañana. Y ahora dice supremo de esa intersección. ¿Cuál es el valor máximo de posibilidad de mañana? 1. ¿Vale? Pues entonces lo que me dice es que el nivel de ajuste para la regla 1, cláusula 3, es 1. ¿Vale? Nivel de ajuste para la regla 1, cláusula 3, es el supremo de la intersección, que es 1. Hemos hecho ese trozo de ahí. Claro, esta regla no tiene más cláusulas. Entonces, hemos terminado. ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuál es el nivel de ajuste de la regla? El nivel de ajuste de la regla es el mínimo de los niveles de ajuste de las cláusulas. ¿Vale? Lo dice aquí. Es el mínimo del nivel de ajuste de las cláusulas, pero solo hay una cláusula. Luego, ¿cuánto es NA1? NA1, que sería el mínimo del nivel de ajuste de sus cláusulas, resulta que solo tiene una que vale 1, luego el nivel de ajuste de la regla 1 es 1. Es un ajuste perfecto. Claro, dice, si mañana entonces frío. ¿Y qué dice el hecho? Mañana. ¿Qué va a decir la regla? Pues ya veréis que va a decir frío. Lógico. Es un modus ponens. ¿Vale? Vale, vamos con la segunda parte que dice, ahora calcúlate la distribución del consecuente de esa regla 1. ¿Vale? ¿Cómo se calcula? Haciendo el mínimo entre el consecuente y el nivel de ajuste. La regla 1 dice frío. ¿Vale? Esto es frío. La regla 1, su consecuente, dice frío. Este. Y el nivel de ajuste de la regla 1 es 1, es esto. Este es el nivel de ajuste. ¿Y cómo se calcula el mínimo entre 1 y frío? Pues quedándome con los valores más pequeños de posibilidad, porque ese 1 es una función de posibilidad de todo unos. ¿Cuál es el mínimo entonces entre 1 y frío? Pues es frío. Porque siempre frío va a tener valores de posibilidad más pequeños o iguales que 1. Luego ya sé
y acabo de calcular este C sub 1', ¿vale? Ya sé, lo voy a poner por aquí, que el C sub 1' de temperatura del agua es exactamente frío. Es frío lo que dice la regla número 1. La regla número 1 dice pon el agua fría. ¿Vale? Evidentemente, si mañana entonces frío y el hecho es mañana, el resultado es frío. Sum modus ponens. ¿Vale? Entonces, la regla número 1 dice pon el agua fría. Que es, a ver si sé pintarlo, algo así. Así, agua fría. Eso es lo que dice la regla 1. ¿Vale? Este es muy fácil, solo tiene una cláusula. Vamos con la regla 4, que tiene 3 cláusulas. Entonces volvemos aquí a la teoría. Vamos a calcular el nivel de ajuste de la regla 4. El nivel de ajuste de la regla 4 lo que dice es calcula el supremo de la intersección de cada una de las cláusulas. ¿Vale? Empezamos con dt. Tenemos que calcular la intersección de por encima y más 2. En dt, ¿dónde está dt? Aquí. Aquí está dt. Entonces, ¿cuál es la intersección de por encima y más 2? La intersección de por encima y más 2 es por encima. No, cuidado, la intersección. Perdón, tienes razón. Es el más 2, es el puntorro. ¿Vale? Es el puntorro. ¿De acuerdo, Jorge? La intersección de por encima y el puntorro es el puntorro. Y el supremo del puntorro es el valor máximo de posibilidad, que justo vale 1 en el más 2. ¿Hay una pregunta? ¿Alguien ha activado el micrófono? He oído un ruidillo. No pasa nada, ¿eh? Vale. Nada, no hay nadie. Estaba mirando por si hay alguien que se haya dejado el micrófono encendido, pero nada. Vale, es que he oído un ruidito. Estamos en 72, hay que llegar a 80. Parece un termómetro. Vale. Luego, lo que yo creo que Jorge me ha dado ya es directamente el nivel de ajuste de la cláusula. ¿Vale? Primero la intersección. La intersección es el punto. Y el supremo de la intersección, que es 1, que es el valor de posibilidad. ¿Vale? Luego ya tengo que el supremo de la intersección de la primera cláusula para la regla 4, es decir, tengo que NA, nivel de ajuste de la regla 4, cláusula 1, es 1. ¿Vale? Vamos con el siguiente, variación de dt. El hecho dice menos 2,5. ¿Dónde está la variación de dt? Aquí. El hecho dice menos 2,5. La regla dice negativo. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Es el mismo caso. ¿Vale? La intersección es negativo, es el menos 2,5, es el punto rojo. Y el supremo de la intersección es el valor máximo de posibilidad, que justo está en el punto y vale 1. ¿Vale? Luego, de nuevo, el nivel de ajuste para la regla 4, y en este caso la cláusula 2, también es 1. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos que el nivel de ajuste de este es 1, el nivel de ajuste de este es 1. Vamos con el tercero. El tercero, las horas del día. Tenemos que calcular la intersección de lo que dice la regla, tarde, con lo que dice el hecho, mañana. ¿Vale? Entonces, la intersección de mañana con tarde. ¿Vale? La intersección de mañana con tarde es este triangulito. Es ese triangulito. La intersección de mañana con tarde. Y el supremo es ese círculo que vale 0,5. ¿Vale? Luego ya tenemos que el nivel de ajuste, regla 4, cláusula 3, es 0,5. ¿Vale? Fenomenal. Y ahora, ¿qué nos dice? Que calculemos el nivel de ajuste de la regla como el mínimo de los niveles de ajuste. Y tenemos 3 niveles de ajuste. El 4,1, que era 1,
el 4,2 que era 1 y el 4,3 que era 0,5. Luego tenemos que calcular el nivel de ajuste de la regla, es el mínimo, nivel de ajuste de la regla 4 es el mínimo del nivel de ajuste de las cláusulas de la regla 4, que es 0,5. Luego la regla número 4 no tiene un ajuste tan perfecto como el de la regla 1, sino que tiene un ajuste de 0,5. Es un ajuste, ajusta medianamente, podríamos decir, con posibilidad 0,5 con el hecho. ¿Que tenemos más reglas que se disparan? Hacemos lo mismo para el resto de reglas y calculamos los niveles de ajuste de todas las reglas. Ah, no, se me ha olvidado. Ahora el segundo paso la distribución del consecuente. O sea, tenemos que el nivel de ajuste de la regla número 4 es 0,5, ahora calculamos el consecuente. ¿Cómo se calcula el consecuente? Haciendo el mínimo entre el nivel de ajuste y el consecuente de la regla. La regla 4 dice templado. ¿Dónde está? Aquí. La regla 4 dice templado, Eso es lo que dice la regla 4. Consecuente dice templado. ¿Vale? Pero el nivel de ajuste de la regla es 0,5 y el 0,5 es este valor aquí. Este es el nivel de ajuste de la regla 4. ¿Vale? Es el nivel de ajuste de la regla 4, 0,5. Lo que dice que vale la teoría, dice que el consecuente es el mínimo entre los dos. Luego el mínimo entre los dos será la parte de abajo de esta distribución de posibilidad. Esta de aquí. Es decir, es ese trapecio, pero que su máximo no está en 1, sino está en 0,5. ¿Vale? Así que ya tenemos el C'2. Este es el C'4 de la regla 4, C'4 para la temperatura del agua. ¿Vale? Entonces ya tenemos lo que dice la regla 1 y ahora lo que dice la regla 2. La regla 2 dice así. Llega hasta aquí, luego se viene para acá y baja. Eso es lo que dice, este es el la regla 4. Este es el C4'. ¿Vale? Y esto es la variable temperatura del agua. ¿Vale? Bueno, ¿qué dice la regla composicional de diferencia ahora? Ahora tenemos que hacer la unión de los C'Is, en nuestro caso C1' y C4'. Y la unión es muy fácil porque es el máximo. ¿Vale? Pues hay que hacer la unión de frío con esta cosa azul, el rojo con el azul. La unión entonces de estos dos toma las posibilidades más altas, así que es esa función, la que os decía antes, que yo ya me sabía porque venía del futuro. ¿Vale? Esa especie de silla. Y ese es el C' final. Esa es esa cosa rara, esto es ese C' final, esta cosa extraña que obtenemos como resultado del proceso de inferencia y que en el caso del taxi os lo di por hecho, ¿vale? Pero que ahora lo acabamos de calcular. ¿Vale? Pero ahora falta el último paso, que es la desborrocificación. Ya hemos calculado ese C' y ahora tenemos que desborrocificar. ¿Cómo? Pues lo que dice el enunciado es que hagamos el centro de gravedad. Vamos, no lo dice explícitamente, dice calcula el valor numérico. ¿Vale? Si es el valor numérico, yo solo sé una manera de calcular el valor numérico, que es utilizando el centro de gravedad. ¿Vale? Si me dijera calcula el valor cualitativo, pues tengo que calcular la sigma cuenta. ¿Vale? Bueno, pues calculemos ese valor numérico. Este ejercicio que os estoy enseñando así poco a poco, lo tenéis también en ese libro y esos apuntes que tenéis en Moodle. Voy a mostrar. Está en la página 55. Voy a mostrar. En la página 55 se encuentra el enunciado. A ver, ¿dónde está el libro? Aquí. La página 55 se encuentra el enunciado y la solución a partir de la página 56. ¿Vale? Entonces, es lo mismo que he ido haciendo yo y al final este es el resultado. Para que lo veáis bien dibujado, ¿vale? Este es el resultado. ¿De acuerdo?
Entonces, como ahora lo que tenemos que hacer, el siguiente paso es la interpretación de ese resultado final. Y nos dicen que calculemos el valor numérico. Bueno, pues el valor numérico es calcular el centro de gravedad. El centro de gravedad, recordad que se calculaba así. Tenemos que elegir unos puntos de discretización. En el numerador es el sumatorio de los puntos de discretización, es decir, las temperaturas del agua por las posibilidades, partido por el sumatorio de las posibilidades. Y que esos puntos de discretización tienen que ser equidistantes. Esto es muy importante. ¿Vale? Y entonces uno puede decir, pues, no sé, voy a discretizar cada 30. Y, hombre, eso es una discretización muy gruesa porque solo tienes 3 puntos. Voy a discretizar cada 1. Entonces, joder, tengo 61 puntos, ahí te has pasado. Vamos a una cosa intermedia, lo mínimo, cada 20. Ya cada 20 me parece un poco grueso, ¿no? Entonces yo voy a discretizar cada 10 grados. Discretizamos cada 10 grados. Va a ser una cosa así, más o menos intermedia, ¿no? Entonces, si discretizamos cada 10 grados, tenemos que ver las posibilidades que toma esa función cada 10 grados, empezando por el 0 y acabando en el 100. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que ver es el 0. ¿Cuál es la posibilidad en el 0? La posibilidad en el 0 es 0. Porque recordad que el enunciado dice que las temperaturas del agua van en el intervalo abierto 0-100, porque si no explota la caldera. Bueno, no dice el enunciado que explota la caldera, lo digo yo. El intervalo es abierto. Luego el 0 no existe. Si el 0 no es una temperatura válida, la posibilidad en 0 no existe. De hecho, si os fijáis aquí, que está la solución ahí abajo, aquí esta solución, no incluye el 0, porque no existe el 0. Luego el 0 no existe. Así que empezamos en el 10. Tenemos que empezar en el 10. En el 10, la posibilidad es 1. En el 20 es 1. En el 30 es este vértice, 0,5. En el 40 es 0,5. En el 50 es este vértice, 0,5. Y en el 60 y sucesivos son 0. Luego, entonces, eligiendo cada 10 grados, veis cómo elijo 10, 20, 30, 40 y 50, porque a partir del 60 ya es 0. Y tomo los valores de posibilidad en 10, 1, en 21, en 30, 0,5, en 40, 0,5 y en 50, 0,5. Y divido por las posibilidades en esos puntos. ¿Vale? Al dividir por las posibilidades en esos puntos, pues es 1 más 1 más 0,5 más 0,5 más 0,5. Resultado, 27,71 grados es la orden que hay que enviar a la caldera para mantener nuestro sistema en equilibrio. La interpretación del resultado. Por tanto, es necesario enviar a la caldera una orden de calentar el agua que circula por los radiadores a 27,71 grados para devolver el sistema de calefacción a su estado de equilibrio. Ese es el resultado del ejercicio que nos piden. ¿Vale? Además, a continuación, tenéis un ejercicio en donde, porque me parece interesante, no porque lo pida el ejercicio, sino que me parecía interesante decir, oye, vamos a calcular también el valor cualitativo. ¿Vale? Entonces aquí tenéis la aplicación de la sigma cuenta, ¿vale? Las etiquetas lingüísticas conocidas son frío, templado, caliente y muy caliente, y tenemos que mirar a ver ese C' resultado, es decir, tenemos que mirar a ver esta función de distribución de posibilidad de aquí arriba, esta, a quién se parece más de frío, templado, caliente y muy caliente. ¿Vale? Y entonces aquí resuelvo, ¿vale? Con la sigma cuenta a quién se parece más. Hago los cálculos y al final la conclusión es que se parece más a frío. Por tanto, si tuviéramos que mostrar en el display de ese termostato la temperatura del agua, pondría que el agua está fría. O dicho de otra manera, como información interesante para el usuario, que los radiadores están fríos y que por tanto no hay ningún peligro de tocarlos. ¿De acuerdo? Entonces ahí, bueno, simplemente que sepáis que tenéis otro ejercicio de cálculo de la sigma cuenta para conocer a qué distribución se parece más una dada. ¿Vale? Vale, vuelvo a mostrar el enunciado porque hay otro
hay otro apartado 2. Y una vez que hemos dicho que hay que poner el agua a 25 grados y pico, ¿vale? Pues este ejercicio tenía otro apartado, que es extender la base de reglas del enunciado. Voy a limpiar un poco lo que he pintado en la base de reglas para que se vea bien. Dice extender la base de reglas del enunciado. Esta de aquí, extiendo la base de reglas del enunciado. Vale. Dice extender la base de reglas del enunciado para tratar situaciones no contempladas. Es decir, vamos a poner más reglas porque ahí hay situaciones que no hemos tenido en cuenta y este termostato si no sería incompleto. Habría situaciones donde no sabría qué hacer, ¿vale? Entonces, lo primero que uno tiene que darse cuenta es que ahí nunca calentamos agua. Fijaros que nunca se pone el agua caliente ni muy caliente. Luego ahí tenemos un caso claro de incompleción, ¿vale? Tenemos que añadir reglas con situaciones que deriven en tener que poner el agua caliente o muy caliente, ¿vale? Entonces no las podemos, vamos, no las tenemos que inventar. Tenemos que poner, pues lo que hay que mirar básicamente es en estos valores si están todos. Es decir, si hay algún valor que no hemos tenido en cuenta, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos por encima exacto, no tenemos un por debajo. Aquí tenemos en el ZP, están todos. Aquí tenemos mañana, tarde, noche, no hay madrugada, por ejemplo, aquí no sabemos qué hacer en madrugada. Y aquí en la temperatura del agua, pues fijaros que no hay ni caliente ni muy caliente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues oye, se añade un par de reglas, 3, para cubrir esas situaciones que no están contempladas en el sistema inteligente, ¿vale? Esas situaciones tienen que ser razonables. O sea, no podemos decir que cuando tenemos calor, poner la temperatura del agua muy caliente, porque eso está mal, ¿vale? Es decir, que si yo, por ejemplo, pongo una regla que diga, la regla número 5, si digo la regla 5, digo si por encima me tengo calor, ¿vale? Un caso exagerado. Además es positivo. Y además en madrugada pongo muy caliente, ¿vale? Y entonces morimos mientras dormimos por cocción. ¿Por qué se puede poner esto? Porque no se ha entendido lo que significa por encima y positivo. Por encima es que tengo calor y positivo es que cada vez hace más calor. ¿Por qué alguien puede poner esto? Porque no ha entendido el significado de esos valores de la variable, ¿vale? Entonces esa regla está mal, ¿vale? ¿Qué otra cosa puede estar mal? Pues entrar en contradicciones. Es decir, dos reglas con los mismos antecedentes y distinto consecuente. Eso es una contradicción. Por ejemplo, digo, por debajo, es decir, que tengo frío. Negativo, cada vez hace más frío. Y mañana, ¿vale? Agua muy caliente. Bueno, semánticamente parece razonable, ¿no? Pero entra en contradicción con la regla 1. Tenemos dos reglas en donde en exactamente la misma situación, una regla dice frío, la 1, y otra regla dice muy caliente, la 5. Pero eso está mal. Tenemos una base de reglas con contradicciones, ¿vale? Entonces eso tampoco se puede hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues inventarnos alguna situación que no entre en contradicción con los demás y que trate una situación no contemplada. Eso, por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, decir, pues eso, lo de por debajo, que tengo frío, negativo, cada vez hace más frío, y, por ejemplo, madrugada. Por ejemplo, esa regla, perfecta, ¿vale? Se me ocurre. Podemos poner otra situación en donde pongamos el agua caliente en vez de muy caliente. Por ejemplo, la regla número 6, podríamos decir, también por debajo hay que tener frío, si no es difícil calentar agua. Por ejemplo, la variación va a ser exacta o que no tenemos ninguna regla con exacto. Y aquí ahora me da igual, voy a poner tarde, por ejemplo, ¿vale? Y digo que pongas el agua caliente. Entonces, si tengo frío por la tarde, pues enciende la calefacción. La pongo caliente, no muy agresiva, no muy caliente, pero la pongo caliente. Y bueno, si te puede ocurrir alguna más, yo digo eso, un par de ellas, 3, ya está, no necesitas más. Es decir, ya he cubierto los valores
de diferencia de temperaturas tengo por encima, exacto y por debajo. Variación tengo negativa, positiva y exacto. En la hora del día tengo mañana, noche, tarde, madrugada. Y temperatura del agua tengo frío, templado, muy caliente y caliente. Pues ya tengo todos los valores. Con lo cual doy por finalizado un ejercicio correcto. ¿Vale? En el examen seguramente lo que habrá será preguntas tipo test. Puede haber preguntas tipo test, pero para poder responder a esas preguntas es necesario realizar cálculos. ¿Vale? Si es un examen online a través de Moodle, pues lo que puedo hacer es, por ejemplo, poner a lo mejor un ejercicio de este tipo, un ejercicio de calcula una sigma cuenta, o a qué distribución se parece más esta, o calcula este centro de gravedad, o calcula este proceso de inferencia, y yo te doy una serie de valores posibles, y para tú saber qué valor es el correcto o cuál es la solución, pues tienes que hacer un desarrollo en papel, pues que a lo mejor te lleva un cuarto de hora, 20 minutos. ¿Vale? Entonces esa es la idea, ¿vale? O sea, la idea es tratar de simular, si tenemos que hacer el examen online, tratar de simular un examen real, pero lo que hago es eso, te pongo varios valores posibles, tú averiguas cuál es, haciendo tus cuentas, tu desarrollo y señalas. ¿Vale? O sea, que el tipo de examen pues es parecido al que se hacía presencialmente, ¿vale? Lo que pasa es que yo te doy posibles soluciones para que elijas la correcta. Para averiguarlo, pues tienes que hacer el desarrollo que tenías que hacer antiguamente, exactamente igual, ¿vale? Antes de la llegada del estallido. Vale. Pues vamos a pasar al siguiente ejercicio, entonces. El siguiente ejercicio, que se llama ejercicio 2 de control borroso. Voy a dejar de compartir este y voy a por el siguiente. El siguiente ahora va a salir muy fácil. A ver, ¿cuál es el siguiente? Ejercicio 2 de controlador borroso. O sea, el 2M. Vale. Aquí. Creo que este. Esto no sé qué es. Esto fuera. A ver, que no me ha cargado todavía. A ver, no sé qué ha pasado. Ejercicio 2. 2M. Pues este, chico. Este, ahora sí. ¿Vale? Un momento que todavía no lo he compartido, ¿vale? Vamos a ver si... Es que a veces el Teams necesita un tiempito para verlo. Vamos a ver si lo vemos. Ejercicio 1, ¿ves? El ejercicio 2 no se ve. Pues entonces lo que hago es que comparto el escritorio entero y ya está. Es que el Teams tiene este pequeño defecto que tarda un tiempo hasta que se da cuenta de lo que tiene en pantalla. Estoy borrando todas las aplicaciones y todo para ver si se da cuenta que lo único que tengo en pantalla es el ejercicio este y a ver si lo ve. A ver, si no, pues bueno, muestro el escritorio entero, ya no lo intento, no pierdo más tiempo. Nada, no lo ve. Pues ala, venga, fuera. Muestro el escritorio entero. Ala, ya está. Pongo así y así. Así supongo que lo veis grandecillo. A ver, de hecho, bueno, a ver si hago esto. No, porque se ve pequeño. Así. Vale. Bueno, pues estoy mostrando mi escritorio, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto va de coches, ¿vale? Este va de, si os acordáis, que alguna vez lo he dicho en teoría, pues es el dispositivo ese que mantiene el vehículo a una velocidad constante, pero además es todavía más listo porque te mantiene a una velocidad constante, pero además a una distancia prudencial del vehículo del de delante, ¿vale? Sale un vistacillo al enunciado mientras voy al baño y bebo un poco de agua, nada, un minutillo y lo vais leyendo.
Ya estoy de vuelta. ¿Se oye, no? Me estáis oyendo, ¿no? Sí, se escucha. Gracias. Venga. Bueno, pues esto es lo que dice, ¿vale? Dice, bueno, aquí hay un fallo de expresión. Aquí hay un fallo de expresión que dice capaz de detectar obstáculos en la parte frontal. No son obstáculos, son otros vehículos, ¿vale? Obstáculos parecen piedras, paredes, precipicios, no sé, ¿vale? No son obstáculos, es que detecte los vehículos que tengo delante para adecuar mi velocidad a la del delante, ¿vale? Entonces, excepto ese pequeño fallo de expresión, ¿vale? No sé cómo puede poner obstáculos. Bueno, pues dice que disponemos de un dispositivo capaz de detectar los vehículos que tenemos por delante con el fin de adaptar la aceleración para evitar colisiones, ¿vale? Es decir, yo voy a 100 por hora, pero me encuentro con un camión que va a 80 y entonces reduzco la velocidad a 80 para mantenerme a una distancia prudencial, a una distancia segura del de delante. Eso es lo que vamos a construir, ¿vale? Entonces se desea formular un modelo de control FASI, pues ya sabemos que es controlador difuso, método de inferencia de los controladores, para que en cada momento se determine la aceleración a aplicar. Luego ya tenemos la variable del consecuente de las reglas. Tenemos que actuar sobre la aceleración, ya sea acelerando o frenando, para mantener una distancia prudencial con el de delante, ¿vale? Entonces, el controlador difuso actúa sobre la variable aceleración, ya sé, es el consecuente de las reglas, ya sea para acelerar, aceleración positiva o aceleración negativa. Luego ya sé lo que significa los valores positivos y los valores negativos, ¿vale? Esta variable viene determinada en función de, vamos a ver cómo son las variables de los antecedentes de las reglas, ¿vale? Y dice en función de la distancia que tengo al de delante, no vamos a decir obstáculo, distancia al que tengo del de delante, fenomenal. La variación o tendencia de esa distancia, es decir, si me estoy acercando o me estoy alejando del de delante, y mi velocidad con respecto al suelo, mi velocidad absoluta con respecto al suelo. No es lo mismo si voy a 30 que si voy a 120. La distancia que hay que mantener con el de delante es mayor, ¿no? Depende. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora, de nuevo, aquí tenemos un ejercicio resuelto de representación del conocimiento, ¿vale? 4 variables, distancia con el de delante, medida en metros, entre 0 e infinito, ¿vale? Con 3 posibles valores cualitativos, que dice cerca, intermedia y lejos. Y aquí están representados esos valores cualitativos cerca, intermedio y lejos, que nada, pues es una representación normal y corriente, no tiene más, ¿vale? La variación de esa distancia, que es una velocidad relativa con el de delante, ¿vale? La variación de esa distancia se mide en metros por segundo entre menos 10 y más 10. Es una velocidad relativa con el de delante. Habrá que saber qué significa el menos y el más, ¿vale? Con valores positivos, dice negativo si el vehículo se acerca. O sea, negativo significa que nos estamos acercando al de delante, que vamos más deprisa que el de delante, ¿vale? Eso es importante saberlo. 0, pero es un 0 borroso, que estamos más o menos a la misma velocidad que el de delante, ¿vale? La variación de velocidad, la distancia con el de delante no cambia, más o menos, es imposible ir exactamente igual, ¿vale? Es un 0 borroso. Y positivo si el de delante va más deprisa, es decir, nos alejamos del de delante, ¿vale? Bueno, pues ya sabiendo eso, aquí están las funciones de distribución de posibilidad, negativo, 0 y positivo. El 0 es un 0 borroso, lo he representado mediante un triángulo con su vértice en el 0, ¿vale? Alguien puede pensar que ese Z es muy ancho. Bueno, pues si lo veis demasiado ancho, pues lo estrecháis. Es mi propuesta, que formalmente no está mal. Es verdad que luego a lo mejor esto lo ponemos a funcionar en un dispositivo real y ese 0 es demasiado ancho, ¿vale? Pues a lo mejor hay que ponerlo entre más o menos 0,5, por ejemplo. Le pasaba lo mismo que a las temperaturas, ¿vale? Pero por no hacer distribuciones de posibilidad tan extrañas, pues a veces exagero un poco las cosas, ¿vale? Y luego, nada, la velocidad con respecto al suelo, entre 0 y 60 metros por segundo, y puede ser baja, media y alta. Aquí la tenéis, ¿vale? Baja, media y alta es la velocidad con respecto a parado, con respecto al suelo, ¿vale? La velocidad del vehículo, el que mide el cuenta kilómetros, ¿vale? Y luego ya tenemos la aceleración.
¿vale? Que se mide en metros por segundo cuadrado, que va entre menos 10 y 10, y los valores positivos significa acelerar, los valores negativos significa frenar, ¿vale? Entonces, los valores positivos, o sea, los valores posibles son frenar, mantener o acelerar. Como veis, frenar es negativo, acelerar es positivo y mantener es la manera de decir aceleración cero. ¿Vale? Mantengo la velocidad. Simplemente supero el rozamiento con el suelo y con el aire para mantener la velocidad. Entonces, la aceleración es cero. Velocidad constante y eso es lo que se llama mantener. También es posible que sea un triángulo demasiado ancho, tiene su vértice en el cero, tiene intersección con los de los lados, con lo cual formalmente es correcto, quizá, como digo, demasiado ancho, pero lo hago así de ancho también un poco para facilitar los cálculos, como veis. ¿Vale? Bueno, pues estamos en la misma situación. Ahora vamos con la base de reglas, que esta nos la dan supuestamente completa. No me preguntan por completar la base de reglas, sino que esta base de reglas está completa. Y bueno, pues aquí la tenéis. Lo que dice la regla número 1 directamente es que si estamos cerca del de delante hay que frenar. ¿Vale? Porque Profesor, hay que mantenerla. Sí, pregunta. hay una pregunta en el chat por si no la había visto. Vale. Dice, ¿hay alguna razón por la que v sea la única variable cuyos valores bajo y alto no sean inmediatos en cero? No hay ninguna razón, porque lo he hecho así. No. Sí, lo dices porque en el ejercicio anterior me parece que los negativos los arrancaba por aquí, me parece, y los positivos creo que los arrancaba por aquí. No hay ninguna razón, porque las he hecho así. No. Es una coincidencia o una situación que tú te has dado cuenta, pero que no es provocada. ¿De acuerdo, Álvaro? Creo que esa es la pregunta, vamos, no sé, si no, cógete el micrófono si tienes y me preguntas directamente. Vale, venga, pues resuelto. Y si alguien más tiene alguna duda o no ha entendido la pregunta o la respuesta, coged el micrófono, que a mí no me importa. Vale, muy bien. Vale, pues la regla 1 dice que si que si estoy cerca del de delante, hay que frenar inmediato, ¿vale? Porque es una situación peligrosa. Vale, lo siguiente dice que si estoy a una distancia intermedia y además voy a la misma velocidad que el de delante, porque la variación de la distancia es z, pues significa que esta es la situación de equilibrio. Esto es como me gusta ir, a una distancia intermedia y más o menos a la misma velocidad del de delante. Hombre, aquí faltaría y que no superemos el límite de velocidad, ¿no? Pues si vamos los dos a 200, pues a lo mejor tampoco debemos ir así, ¿no? Pero bueno, entended la simplificación de la realidad. Entonces, nada, dice mantener porque estoy en la situación adecuada. Igual que el de delante y yo vamos a la misma velocidad y estamos a una distancia intermedia, ¿vale? Distancia de seguridad, podríamos decir. La regla número 3 dice que estamos a una distancia intermedia, ¿vale? Y ahora la variación es positiva. ¿Qué significa la variación positiva? Voy a revisarlo. La variación positiva es que vamos más despacio que el de delante, ¿vale? Nuestro vehículo se aleja del obstáculo. Perdón por lo de obstáculo, vaya palabra que he ido a elegir, ¿vale? Entonces significa que vamos más despacio que el de delante, ¿vale? Y la velocidad es intermedia. Entonces me permite el lujo de acelerar. Alguien diría, pues yo hubiera puesto mantener, porque si vamos más despacio que el delante, distancia intermedia, vamos a una velocidad media, oye, ¿qué más me da que el de delante vaya a 200 si yo voy a 120 y voy bien, ¿no? Sí, es verdad, pero bueno, yo he puesto a acelerar. Pongamos que yo he programado una caja de cambios más agresiva. El que ahí ponga mantener, pues digamos que es una conducción más suave. Y entonces incluso podríamos hasta hacer cambio de reglas para que el coche se comporte de forma distinta pulsando un botón. Y entonces tenemos el modo Sport, tenemos el modo Confort. Entonces en el modo Sport esta regla dice acelerar y en el modo Confort esta regla dice mantener. Luego fijaros cómo podemos configurar una interfaz de usuario agradable y lo que estamos haciendo por dentro es cambiar la base de reglas para que el sistema tenga un comportamiento más agresivo o más de confort. ¿Vale? Qué interesante. Bueno, pues en este caso, conducción en modo Sport, ¿vale? Que es, joder, si puedo, acelero, ¿vale? Entonces, como el de delante va más deprisa que yo y voy a una velocidad media, pues yo acelero.
¿vale? Sabemos que aquí no estoy teniendo en cuenta los límites de velocidad, ¿vale? Vale, la cuarta regla, ¿qué dice? La cuarta regla dice que estoy lejos del de delante y voy más deprisa que él. Bueno, he decidido mantener. Recordad que estamos en un modo de conducción sport, ¿vale? Es decir, como estoy lejos, aunque voy más deprisa que el de delante, mantengo la velocidad y bueno, llegará un momento que me sitúe a una distancia intermedia y entonces ya lo que haré será mantener la velocidad o disminuir la velocidad, ¿no? Pero de momento mantengo porque estoy lejos, modo sport. Alguien puede decir, pues yo aquí mantengo también porque estoy lejos o incluso freno porque voy más deprisa que el de delante y voy frenando despacio. Claro, ese es el modo de confort, ¿vale? Sería cambiar la regla, que también es válida, ¿eh? Y luego la regla número 5 dice que estoy lejos, que voy a la misma velocidad del de delante y que vamos despacio. Vamos, en modo sport esto no se discute, hay que acelerar, siempre que se pueda acelerar, ¿vale? Porque estamos en ese modo sport, ¿de acuerdo? Alguien también podría decir, oye, pues yo aquí mantengo porque, bueno, estoy lejos, voy a la misma velocidad, vamos despacio, chicos, ¿qué mayor confort es ese, no? Que tengo al de delante muy lejos, me despreocupo, voy despacio. Pues para eso está ese cambio de reglas, ¿no? En función de lo que queráis que el sistema se comporte, ¿vale? Bueno, pues vamos a suponer este modo de sport en el que estamos, ¿vale? Y entonces ahora esto se instala en el coche, en la centralita, en este caso lo que tengo es una centralita ahí, un ordenador de a bordo, y se produce una situación. Y la situación es esta. Bueno, antes pregunto un par de cosillas que muy fáciles que ya las hemos hecho, ¿eh? Las dos preguntas son dos apartados ahí pequeñitos. Dice, ¿hay posibilidad distinta de cero de que la variación de la distancia del vehículo al obstáculo sea a la vez negativa y cero? ¿Vale? Es decir, lo que me están preguntando es cuál es la intersección entre negativa y cero, ¿vale? En DDO. La intersección en negativa y cero en DDO, ¿vale? Es esta función de distribución de posibilidad, ¿vale? Pero esa función de distribución de posibilidad me dice para qué valores las posibilidades son mayores que cero. Recordad que el intervalo es abierto, entre menos 5 y 0, pero abierto. ¿Vale? Entonces la respuesta es sí para todo DDO perteneciente al intervalo abierto menos 5, 0. ¿Vale? Luego en el apartado B es una pregunta también la misma que hicimos ya en clase de extensión cilíndrica, ¿vale? Me dice que cuál es la posibilidad de que la distancia del vehículo al obstáculo sea lejos, es decir, mu sub lejos, sabiendo que estamos a 53 metros del de delante, ¿vale? A 53 metros del de delante estamos aquí. Así que la posibilidad de lejos es 1, ¿vale? Así que aquí decimos que esto vale 1. Ah, pero no me preguntan eso. Me dicen, y que su velocidad es 55 metros por segundo. Digo, esta función no la tengo. La función mu sub L no depende de la velocidad. Entonces, ¿qué hago? Hago la extensión cilíndrica, ¿vale? Entonces, haciendo la extensión cilíndrica, yo sé que para todo valor de velocidad, incluyendo el 55 metros por segundo, ¿vale? Mu sub L de 53 con cualquier valor de velocidad es igual que mu sub L de 53. Y como el 53 sí que lo sé que vale 1, pues la respuesta es 1. ¿Vale? Es decir, que mu sub L de 53, no solo a 55 metros por segundo, sino a cualquier velocidad, va a ser 1 aplicando el concepto de extensión cilíndrica. ¿Vale? Bueno, es un examen un ejercicio que venía en un apartado de este ejercicio, pero que ya los habíamos hecho, ¿vale? Entonces, bueno, ahora lo importante es que teníamos esta base de reglas y el proceso de inferencia. El proceso de inferencia lo que me dice es que estamos cerca del de delante, es decir, este es el hecho, ¿vale? El hecho es que la distancia del de delante es cerca, vamos cerca. Que su velocidad, bueno, la nuestra, que vamos a 50 metros por segundo, es decir, que vamos a 160, 170, ¿vale? Digo, bueno, pues hostia, una conducción agresiva,
Velocidad aquí dice que 50, exactamente 50. ¿Vale? Y que la variación de la distancia con el de delante es de 0, es decir, que vamos pegados al tío de delante a la misma velocidad que vamos picados. Vamos picados con el tío de delante. ¿Vale? Voy a 170, voy pegado al de delante y el de delante va a 170 también. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pensáis que va a hacer el sistema inteligente? Pues claro, es una situación peligrosa. Graciosos sois. Esto es, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es lo que...? Claro, ahora me has puesto ese... A menos mal que se ha parado. Digo, ahora me vas a despistar en la explicación con ese coche ahí moviéndose, pero menos mal que se ha parado el GIF. Vale, vale. A ver si hay más cosas. Sí, yo también voy a pintar una carita sonriente. Joder, me cuesta mucho a mí esto de las reacciones. A ver, ahora. Entonces yo ahora le hago aquí. No. Voy a poner este. A ver. No sé me da a mí esto bien. Bueno, da igual. Vale. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema inteligente? Pues el sistema inteligente va a decir que vamos a frenar, pero una frenada agresiva, porque estamos en una situación peligrosa. ¿Vale? Pero bueno, hay que calcularlo, porque ¿qué es lo que me dice el enunciado? Me dice que, lo que dice calcular el valor numérico de la aceleración. ¿Vale? Entonces dice obtener el valor numérico de la aceleración. Luego, lo que me está diciendo es calcula la distribución de posibilidad del proceso de inferencia y luego calcula el centro de gravedad. ¿Vale? Pues vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es saber qué reglas se disparan. Es ese paso cero. ¿Vale? ¿Qué reglas se disparan aquí? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es cerca con quién interseca. ¿Vale? Entonces la distancia cerca, voy a pintar en rojo, esto es lo que dice el hecho. El hecho dice que la distancia es cerca. ¿Vale? Que estamos cerca de delante. ¿Con quién tiene intersección cerca? Pues tiene una intersección no vacía con cerca y con intermedio. O dicho de otra forma, no tiene intersección con lejos. Luego, si alguna regla tiene lejos, esa regla no interviene en el resultado. Su nivel de ajuste va a ser 0. Así que la regla número 1 dice cerca, se queda. La regla 2, intermedio. La regla 3, intermedio. La regla 4 dice lejos. Esta regla no va a intervenir. Y la regla 5 dice lejos. Toma, ya me he cargado la mitad de la base de reglas solo con una cláusula del hecho. ¿Vale? Vale, ahora, siguiente. Dice que la distancia, la variación de la distancia es exactamente 0. ¿Vale? La variación de la distancia es exactamente 0. O sea que la variación de la distancia es este valor aquí, es este punto. Así se representa. ¿Con quién tiene intersección ese punto? Solo con Z. Así que si en alguna regla aparece N o P, esa regla no interviene en el resultado. ¿Vale? Así que la regla número 1 dice que le da igual. La regla número 2 dice Z, que sí que tiene intersección con el puntorro. Pero la regla número 3 dice P, que no tiene intersección con el punto. Luego la regla número 3 no interviene en el resultado. ¿Vale? Y nos queda todavía el velocidad 50. Velocidad 50 se representa como un punto en el 50. Este punto de aquí está la velocidad, este punto. Es ese punto. Que solo tiene intersección con alto, con velocidad alta. Por tanto, solamente las reglas que tengan velocidad alta, o dicho de otra forma, si alguna regla aparece velocidad baja o media, no se tiene en cuenta. La regla número 1 dice que le da igual y la regla número 2 dice que le da igual. Luego ya no simplifico más. Luego, el proceso de inferencia en controladores borrosos ahora lo vamos a ejecutar sobre las reglas 1 y 2, porque ya sabemos que la 3, la 4 y la 5 nos va a dar un nivel de ajuste de 0. Así que vamos a ello. Voy a despejar esto un poco para que quede más limpio, sabiendo que estas 3 reglas no van a intervenir. ¿Vale? Bueno, pues
Vamos a calcular entonces el nivel de ajuste de la regla número 1. El nivel de ajuste de la regla número 1, para calcular el nivel de ajuste de la regla número 1, tenemos que calcular los niveles de ajuste de sus cláusulas. Y solo tiene una cláusula, que es distancia al de delante. Así que tenemos que calcular el supremo de la intersección entre lo que dice la regla, que es cerca, y lo que dice el hecho, que es cerca. ¿Vale? La regla dice cerca y el hecho dice cerca. ¿Cuál es la intersección de los dos? Cerca. Y el supremo de esta intersección es el valor máximo de posibilidad, que es 1. Luego ya sabemos que el nivel de ajuste de la regla 1, nivel de ajuste de la regla 1, cláusula 1, es 1. ¿Vale? ¿Cuál es el nivel de ajuste de la regla 1? El mínimo de los niveles de ajuste de sus cláusulas. Solo tiene una cláusula que vale 1. Luego el nivel de ajuste de la regla 1 es 1. Encaja perfectamente con el hecho. Claro, la regla 1 dice cerca y el hecho dice cerca. Es el mismo caso de antes. ¿Vale? Ahora, si os fijáis, cuando nos va a dar el mismo resultado, es lo mismo que el ejercicio anterior, pero he cambiado las escalas. He cambiado la escala, he cambiado las escalas de las funciones. Pero es un ejercicio muy parecido. ¿Vale? Para la regla número 2, vamos a calcular el nivel de ajuste de la regla 2. El nivel de ajuste de la regla 2 será el mínimo de los niveles de ajuste de sus cláusulas. Y tiene 2 cláusulas. Pues vamos a calcular su nivel de ajuste. Dice que intermedio, o sea, la distancia al de delante, voy a quitar esto ya, la distancia al de delante ahora es intermedia, pero el hecho dice cerca. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer la intersección de cerca e intermedio. La intersección es esta distribución de posibilidad que tenemos aquí. Y el supremo de la intersección es este punto, que es el 0,5. ¿Vale? Así que ya sé que el nivel de ajuste para la regla 2 antecedente 1, cláusula 1 es 0,5. ¿Vale? Vamos con la segunda cláusula, Z. El hecho dice 0. Pues hay que calcular, esto es Z y esto es Z. Aquí está, es esta función de aquí. ¿Vale? Bueno, pues la intersección del 0 del puntorro con Z es el puntorro. Y el supremo del puntorro es el valor máximo de posibilidad, que es 1. ¿Vale? Luego tenemos que el nivel de ajuste para la regla 2, cláusula 2, es 1. ¿Vale? Y ya no hay más cláusulas, se ha acabado. Pues entonces el nivel de ajuste de la regla 2 es el mínimo de los niveles de ajuste de sus cláusulas, es decir, el mínimo entre 0,5 y 1. El mínimo es 0,5. ¿Vale? Ya tenemos los niveles de ajuste. Calculamos los consecuentes de las reglas. Los consecuentes de la regla se calculaban como el mínimo entre el nivel de ajuste de la regla y el consecuente de la regla. ¿Vale? La regla número 1 dice frenar. Esto es lo que nos dice la regla número 1, que la voy a pintar en rojo. La regla 2 la pintaré en azul. Dice frenar. Si su nivel de ajuste es... Perdón, sí. Decidme. ¿Puedes repetir cómo has hecho la segunda cláusula, la cláusula 2.2? Ah, sí, vale. La cláusula 2.2 lo que tienes que hacer siempre es supremo de la intersección. La regla dice Z, que es el triángulo. El hecho dice 0, que es el puntorro. Yo sé que calcular primero la intersección. La intersección entre Z y el puntorro es el puntorro. Y el supremo es el valor máximo de posibilidad. Ese puntorro dice que vale 0 para todo valor de DO, excepto para el 0. En el 0 vale 1. ¿Cuál es el supremo de todo eso? Un 1. ¿Vale? Entonces, el nivel de ajuste 2,2 es 1. No sé si me he explicado. Sí, era eso. ¿Vale? Gracias. Nada. Muy bien. Pues entonces ahora, consecuente. La regla número 1 dice frenar.
y el nivel de ajuste es 1. Pues hay que calcular el mínimo entre frenar y 1, que es exactamente frenar. Cambio de color al azul. La regla número 2 dice que hay que mantener. La regla número 2 de las que me gustan a mí, ¿eh? Te vas a 180 pegado al de delante y dices, tú mantén ahí, mantente ahí, me cago en... No, que esto es muy peligroso. Bueno, la regla número 2 dice mantener, ¿vale? Pero el nivel de... Bueno, no pero, simplemente el nivel de ajuste es 0,5. Así que me quedo con la parte de abajo. Es decir, me quedo con este trozo. Voy a pintar de verde. Este verde. Ah, bueno, vale. Me parece bien. Pues ahora lo pinto de azul. Ahora. Así que lo que tengo como resultado es esto. Eso es lo que dice en rojo, lo que dice la regla 1. ¿Vale? Quito incluso ya esto. En rojo lo que dice la regla 1. En azul lo que dice la regla 2. ¿Vale? Incluso si quito el verde, pues queda todavía más claro. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente paso? Hay que hacer la unión de esas funciones de distribución de posibilidad que he obtenido y la unión me vuelve a quedar otra vez esa sillita, ¿vale? Hago la unión y entonces lo que me queda es, al hacer la unión, lo que me queda es que el resultado, ese C', es este de aquí. Esto es ese C' que estaba buscando, en este caso de aceleración. Este es el resultado de la regla composicional de diferencia. Es esa función de distribución de posibilidad C' extraña, que no sabemos lo que es. Y como me piden calcular el valor de la aceleración, pues entonces lo que voy a hacer es calcular el centro de gravedad de esa función de distribución de posibilidad. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es discretizar. Si discretizamos cada 5, es muy grueso, porque tiene menos 10, menos 5, 0 y 5. Un poco grueso. Si discretizo cada uno, pues tengo ahí casi como 20 valores que no me apetece. Voy a discretizar cada 2,5. ¿Vale? Como una solución de compromiso. Voy a discretizar cada 2,5 metros por segundo al cuadrado. Así que eso significa que la G de ese C', acordaros que arriba va el sumatorio de los valores de aceleración multiplicado por el mu en esos valores de aceleración y abajo va, no, es que no quiero ponerlo aquí, por aquí, y abajo va el sumatorio de las posibilidades en esos puntos que hemos elegido. ¿Vale? Y hemos dicho que discretizamos cada 2,5. Bueno, pues empezamos por el menos 10. En menos 10, la posibilidad es 1. Bueno, la voy a pintar roja. Es 1 porque el intervalo es cerrado. El intervalo de los valores de aceleración es entre menos 10 y 10. Se ve aquí arriba, entre menos 10 y 10, intervalo cerrado. Luego, a diferencia del caso anterior, aquí en el menos 10, la posibilidad es 1. En menos 2,5, la posibilidad es 1. En menos 5 es el vértice, 1. Perdón, en menos 7,5, ¿vale? Aquí es menos 7,5. Menos 7, bueno, ya lo sabes, menos 7,5. En menos 2,5 es este vértice. En 0, en 0 es 0,5. En 2,5, 0,5. Y en 5 en adelante, 0. ¿Vale? Esos son los puntos de discretización. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar el sumatorio de menos 10 por 1 y así sucesivamente, ¿vale? Es que me cuesta mucho ir escribiendo así, ¿vale? Menos, bueno, sería un menos, porque es menos 7,5, menos 7,5, bueno, pongo este, ¿vale? Por 1 y sucesivamente. Luego será menos 5 por 1, menos 2,5 por 0,5, más 0 por 0,5, más 2,5 por 0,5. Y dividido por las posibilidades. Dividido por 1, más 1,
A ver, hay 3 unos. ¿Vale? Y ahora vienen otros 3 0,5 más 0,5, ¿vale? Resultado es que la G es menos 5. El resultado es un menos 5. Luego fijaros que tenemos que aplicar una frenada de medio G, claro, porque estamos en una situación muy peligrosa, ¿vale? Entonces lo que dice el sistema, o el sistema cómo reacciona aplicando una frenada de menos 0,5 metros por segundo, que es una pasada, porque es medio G. O sea, hay que sujetarse el cuello, ¿eh? Entonces, claro, vamos a toda leche, estamos cerca de delante, lo que dice el sistema es aplica una frenada de menos 5 metros por segundo para mantener a este vehículo en un estado seguro. ¿De acuerdo? Bueno, y con esto finaliza los ejercicios de hoy. La semana que viene sigo impartiéndoos clase y empezamos con el tema 7 de redes de neuronas. Si hay alguna pregunta, son todavía menos 10, tenemos ahí 5 minutillos de tiempo. Si alguien necesita hacer una pregunta, alguna duda, y si no, pues nada, nos despedimos hasta oye, este es el grupo 2M. ¿Hasta cuándo? Hasta el martes, ¿no? Nos despedimos hasta el martes a las 10 de la mañana, ¿vale? Donde ya os voy a explicar el tema 7, empezamos con el tema 7 de redes de neuronas artificiales. ¿Dudas? Sí, os lo doy yo. Os lo doy yo. ¿Vale? Bueno, recordad que va a venir Elvira, que es esta profesora en prácticas. Entonces yo voy a dar la semana que viene entera, en donde os voy a dar más que nada la teoría de redes de neuronas, y esta profesora Elvira, como está en prácticas, pues es la que va a hacer prácticas y ejercicios. Yo también intentaré introducir algún ejercicio en medio de las explicaciones, como suelo hacer y he hecho con la lógica borrosa, ¿vale? Pero luego dejaré la segunda semana que viene estoy entera yo, la semana siguiente estará Elvira y os contará más cosas prácticas, y además os va a enseñar un software para construir redes de neuronas y resolver problemas chulos que ha preparado. Así que bueno, pues nada más, pues nos vemos entonces ya, creo que es el martes. Hoy es el grupo 2M, pues sí, es el martes a las 10 de la mañana. Venga, pues hasta el martes. Muy bien. Fenomenal. Gracias. Profe, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Estoy escuchando, sí, justo me iba a ir y te escucho. Sí, Adrián. Sí. Una pregunta sobre redes de neuronas y funciones de activación. No, hombre, que no hemos llegado. Espérate a la semana que viene. Dime. Era que no tengo muy claro en qué tipo de casos se utilizaría una función Leaky-Relu. La Leaky-Relu, esa no la vamos a ver. Esa no la vamos a ver porque esa es de Deep Learning, ¿vale? Y la Leaky-Relu o la Relu se utilizan cuando tienes redes de neuronas con muchas capas ocultas, cuando la red de neuronas es deep, ¿vale? Cuando la red de neuronas es profunda. Se consigue una red de neuronas que es profunda cuando tiene más de 3 capas ocultas, ¿vale? Entonces, en ese caso, cambias las funciones de activación clásica, la función de activación tangente hiperbólica o sigmoide, la cambias por una ReLU. Y la Leaky-Relu se utiliza cuando necesita los valores negativos de los pesos, porque la ReLU siempre te da valores positivos, la función de activación, las salidas siempre son positivas, ¿vale? Entonces, para que no se te mueran las neuronas porque necesitan tomar valores negativos, se utiliza la Leaky-Relu. Pero vamos, que entre las dos los resultados son similares
y sería mejor que te miraras entonces una ELU, que es así que te puede funcionar. ELU significa Exponential Linear Unit, ¿vale? Entonces está la ReLU, que es una rectifier, la Leaky, que toma valores negativos, ¿vale? Toma valores distintos de 0 para entradas negativas, y luego tienes la ELU, que viene de Exponential Linear Unit. La ELU funciona bastante bien. Y la ReLU, por ejemplo, sería para decisiones binarias y la Leaky ReLU para no No. binarias. ¿No tiene por qué? No tiene por qué. Veremos que hay dos tipos de problemas, clasificación y regresión. Nosotros vamos a estudiar la función de activación tangente hiperbólica, pero si quieres, por ejemplo, en Deep Learning resolver un problema de clasificación, entonces en vez de, lo que utilizas es una softmax, una función de activación softmax. Ah, vale. Muchas gracias. ¿Vale? Venga. Gracias, adiós. Nada, hasta luego.